Vayamos a nuestras Biblias, a Hebreos capítulo 3. Ya me iba a salir. Iba a decir la epístola de Pablo. Vamos a leer Hebreos capítulo 3. Y vamos a leer los versículos del 7 al 13. Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 13. Por lo cual, dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Vamos a orar. Oh Padre que estás en los cielos, a ti hemos cantado las alabanzas, hemos cantado de lo grande y maravilloso que tú eres. Y ahora, oh Señor, nos disponemos en sujeción y mansedumbre a escuchar la exposición de tu palabra. Señor, tú sabes que con debilidad venimos ante este lugar a exponer la palabra que tú inspiraste al pueblo que tú salvaste. Señor, no podemos hacer la obra en los corazones. Estamos limitados por nuestra naturaleza, pero, oh Dios, no hay nada que pueda limitar tu mano, tu voluntad y tu deseo. Te pedimos, oh Señor, que obres en los corazones de tal manera que no solo seamos redarguidos, sino que también seamos llevados al arrepentimiento y a vivir vidas cercanas a ti. Mira que te lo rogamos, te lo imploramos, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Cuando consideramos la doctrina de la salvación a la luz de las Escrituras, algo que hicimos en la escuela dominical, rápidamente llegamos a la conclusión de que la salvación es un milagro que opera soberanamente Dios en el corazón de los que Él salva. La Biblia describe al ser humano como un ser caído, lo veímos en la escuela dominical, dominado y esclavizado por el pecado. El pecado ha afectado cada fibra del ser humano. Su entendimiento ha sido afectado, su voluntad ha sido afectada, sus deseos han sido afectados, de tal manera que es imposible para este hombre salvarse. Cuando vemos esa descripción del ser humano, nos preguntamos, ¿cómo es que algunos se salvan? La Biblia describe al ser humano como un ser caído y dominado, pero también vemos que el Padre envió a su Hijo a tomar la naturaleza humana para que pagara la deuda de pecado que tenían aquellos que habrían de ser salvados. Y además de eso, el Espíritu Santo obra en la vida, en el corazón de aquel que se salvará con una obra radical y total, implantando la obra que Cristo pagó en la cruz del Calvario. Mis hermanos, esa obra que el Espíritu Santo opera en el corazón nos lleva de ser muertos espirituales a tener una vida abundante en Cristo. Nosotros estamos viendo a dónde está yendo el movimiento reformado en nuestros días. Y oímos a un predicador diciendo que la iglesia es un hospital. Es un hospital donde todos están enfermos. Ahora la descripción de ese predicador es como si todos estuviéramos en terapia intensiva.
Una cosa en un hospital donde tú estás ingresado, pero tú estás mejorando. Pero la descripción de ese hombre, tranquilo, tú pecas, no hay problema. Todos somos enfermos en un hospital, pero la descripción de alguien que está en terapia intensiva, no está muerto, pero está muy mal. Hermanos, la vida que Cristo nos da es una vida en abundancia. Es una vida en abundancia. Esa obra del Espíritu Santo nos llevó de tener un corazón de piedra, insensible a la palabra de Dios, a tener un corazón sensible, de carne, insensible a la palabra de Dios. Nos lleva de tener un entendimiento entenebrecido a tener la mente de Cristo. Nos lleva de ser esclavos del pecado a ser esclavos de la justicia. Un cambio completa, total y radical. Como resultado de esa obra, el creyente tiene vida espiritual, tiene comunión con Dios, tiene afectos para Dios. Y lo que se espera, mi amado hermano, de todo creyente es que con el paso de los años, ese creyente vaya creciendo en madurez, vaya creciendo espiritualmente, sea santificado para la gloria de Dios. Es eso lo que nos dice Pedro en su segunda epístola, en el capítulo 3, versículo 18. Él dice allí, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora bien, la realidad es que muchas veces esto no se ve de una manera perfecta en todos los creyentes. Es común, tristemente es común en nuestros días encontrar a creyentes que no gozan de una cálida comunión con Dios. La mundanalidad mora en el seno de su corazón. Muchos creyentes, en vez de vivir un estilo de vida creciente espiritualmente, viven desganados, espiritualmente hablando. Y lo más triste, mis amados hermanos, es que estos no son casos aislados, sino que es muy común ver creyentes deficientes espiritualmente hablando. La iglesia de nuestros días tristemente no goza de buena salud, porque la piedad de los creyentes no goza buena salud. Entre los que están sufriendo en nuestros días decaimiento espiritual en su piedad, tú puedes encontrar a pastores, diáconos, predicadores, líderes espirituales, hasta iglesias enteras. La pregunta que debemos hacer es, ¿cómo es que estos creyentes cayeron en un estado tan lamentable? Y después de haber caído en ese estado, ¿hay solución para esa problemática? ¿Puede un creyente que ha caído en declinación espiritual salir de esa declinación a un estado de comunión cálida, íntima con Dios, un fervor renovado y una piedad práctica visible? Obviamente que sí. Es por eso, mis amados hermanos, que los líderes de esta iglesia hemos pensado que sería bueno dar una serie de exposiciones que hemos llamado la decadencia espiritual. Tristemente, cada creyente que hay en esta sala, incluyendo este miserable pecador, al menos una vez en la historia de su vida, caerá en decadencia espiritual. O sea que el tema que estaremos tratando en estos domingos es un tema sumamente importante. Tú probablemente, si no lo has caído en el pasado o te encuentras ahora en esa condición, probablemente en el futuro vendrá un tiempo donde caerás en declinación espiritual. Y estos principios que estaremos presentando durante estos domingos te serán útiles. Si estás en esa condición en el presente, podrás salir y disfrutar de comunión con Dios. Si te sucederá en el futuro, tendrás los elementos necesarios para luchar contra ese pecado y glorificar a Dios en tu vida.
lo central que quiero traerles en este sermón es que la decadencia espiritual es un peligro real para todo creyente. Mis hermanos, la decadencia espiritual no es como estamos hablando de una víbora que vive en el África. Nosotros vivimos aquí en Miami. Bueno, hablar de lo peligroso que es una víbora que vive en el África, a menos que alguien la compre y la traiga, no es un peligro real. Vivimos en Miami, en América. Esa víbora o esa serpiente no vive aquí. No es un peligro real. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de un peligro real para tu vida. Pero antes de establecer bíblicamente la realidad de la decadencia espiritual, permítanme definir de qué estamos hablando. Cuando hablamos de decadencia espiritual, ¿de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de ese estado de deterioro gradual y secreto de las gracias implantadas en el alma por el Espíritu en la conversión. El día que te convertiste, el Espíritu Santo implantó en tu corazón una serie de gracias. La vimos en la serie pasada que dio el hermano Ricardo. Gracias como el amor, el gozo, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y el dominio propio fueron implantadas en tu corazón. Y lo que debe pasar en la vida cristiana es que esas gracias crezcan y sean evidentes cada vez más en tu vida. En un estado de declinación espiritual, lo que pasa es que esas gracias comienzan a deteriorarse gradual y secretamente. ¿Por qué hablamos de gradual? Porque es algo que paulatinamente va a suceder. ¿Por qué es secreto? Porque verás a ese hermano que está en un estado de declinación incipiente, viniendo, cantando con los ojos cerrados, hablando desde el Señor, de las doctrinas de la gracia y demás, pero su corazón está muy frío. Por eso decimos que es secreto. Es algo que solo Dios contempla inicialmente. Y solo en un estado ya más, donde esa declinación ha progresado, donde podremos notar la caída de ese hermano. Y es lo peligroso, mis hermanos. Cuando veamos las características de alguien que ha caído en declinación espiritual, veremos que no pierde su facultad de pensar y de hablar las Escrituras. Pero su corazón está frío. Ya esas palabras no crean un impacto en su corazón. Cuando hablamos de declinación espiritual, nos referimos a la corrosión de la comunión con Dios, del enfriamiento de la devoción a Dios. Estamos hablando de ese estado donde las gracias que Dios ha implantado en tu alma ya no están creciendo y vigorizándose, sino más bien se están deteriorando. Es ese estado espiritual en el que la comunión y la intimidad con Dios ya no es deleitosa y placentera, sino que es bastante formalista. No es la de un creyente que ama buscar diariamente a Dios, comunión con Dios a través de la lectura de la palabra, de la oración, de los medios ordinarios que Dios ha dado para eso. Ya no puede orar. Ya no puede leer la Biblia. Él podrá excusarse con un sinnúmero de excusas. No tengo tiempo, estoy muy ocupado, los niños no me dejan. La realidad es que su corazón es frío, está frío para con Dios. Su comunión con Él se ha deteriorado. Ahora es distante y formalista. Tiene que ver con que Él no tiene ningún problema con oír un sermón. Ni siquiera tiene problemas con oír un sermón en su casa. Pero él no puede leer ya la Biblia. O ella no puede leer la Biblia ya.
Nos referimos a ese estado en el que tristemente puede caer un creyente, en el que su devoción por Dios se ha enfriado. No está completamente fría por cuanto hay gracia en el corazón, pero ahora es tibia. No está caliente, no puede estar fría. La obra de la gracia de Dios no puede morir. Está tibiecito. Ahora, mis queridos hermanos, esta es una realidad que puede pasar en la vida de cualquier creyente. No importa la experiencia que tenga en la vida cristiana, las victorias espirituales que haya tenido como creyente. No importa cuánto tiempo lleve como miembro de una iglesia cristiana, ni cuánto sepa de teología. La decadencia espiritual puede llegar a cualquiera de nosotros. Ese es un penoso estado, un estado lamentable. Miren lo que dice Octavio Winslow en su libro El enfriamiento espiritual. Qué alarmante estado es el del cristiano, donde su corazón contradice a su juicio y su vida desmiente su profesión de fe. Cuando hay más conocimiento de la verdad que la experiencia de su poder, más claridad en el entendimiento que gracia en los sentimientos, más pretensión en la profesión que santidad y espiritualidad en la conducta. Cuando comienza la decadencia espiritual en el alma de un creyente, apenas es imperceptible, a veces ni para el que la tiene. Pero la meta del pecado es seguir avanzando progresiva y paulatinamente. Y a menos que hagamos caso de las advertencias del Señor Jesucristo, a estar alertas, seremos descuidados en cuanto al cuidado de nuestra alma. Miren al Señor Jesús en Mateo 26, 41. Él les dice a los discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor y sus discípulos estaban en el huerto de Getsemaní. Eran las horas previas a los juicios, sufrimiento y crucifixión del Señor Jesucristo. Mucho pecado se revelaría en las próximas horas en la vida de sus discípulos. Y el Señor les advierte, velad y orad. Miren mis hermanos amados. Muchas veces el Señor Jesucristo, Dios en su palabra, el Espíritu, advierte a los creyentes sobre ciertas y determinadas situaciones. ¿Y saben cómo reaccionamos a veces? Igual que los adolescentes. Cuando tú vienes generalmente a los adolescentes y tú le dices, mira, si tú haces esto, te puede pasar esto y aquello y aquello y aquello. Mira fulanita, mira menganita, mira la otra lo que le pasó. ¿Sabes lo que le pasa por la mente? Yo no sé si tú te acuerdas. Yo todavía me acuerdo de lo que yo pensaba cuando era adolescente, pasó hace nada. Yo no sé si tú te acuerdas, pero ¿sabes lo que uno piensa? O lo que ellos piensan, eso no me va a pasar a mí. Eso le pasó a fulanita, eso le pasó a menganita, eso le pasó a la vecina, pero a mí no me va a pasar. Ellos no te dicen eso. ¿Tú te piensas que yo soy boba? Yo no sé si tienen esa expresión en su país. Yo no soy boba, yo no soy bobito. Yo sé, a mí no me va a pasar. Yo voy a hacer eso y no me va a pasar. Y así piensan muchos creyentes. Sí, Cristo advirtió tal cosa. Sí, Dios en su palabra nos advierte aquello y lo otro. Eso a mí no me va a pasar. A mí, yo no. Yo llevo 30 años miembro de una iglesia. A mí me bautizó el pastor San Perico de Buenafuente. ¿Tú estás loco? Sí, a ti te va a pasar. ¿Tú eres un hijo de Adán? Sí, te va a pasar. Mis amados hermanos, cuando el asunto es del alma, cuando está en juego nuestro crecimiento en la vida cristiana, no es tiempo para dormir, es tiempo para velar y orar.
Miren cómo MacArthur comenta este texto. Considerando las circunstancias, el reproche del Señor Jesucristo a sus discípulos fue especialmente suave. El propósito de Jesús no fue avergonzar a los discípulos, sino fortalecerlos y enseñarles la necesidad que tenían de ayuda divina. Les imploró, velad y orad para que no entréis en tentación. Los verbos griegos detrás de velad y orad son imperativos presentes y conllevan la idea de acción continua. La necesidad espiritual de velar no es ocasional, sino constante. Jesús estaba advirtiendo a sus discípulos que tuvieran suficiente discernimiento para saber que estaban en guerra espiritual y que debían estar preparados por Dios para resistir la adversidad. Les estaba advirtiendo el peligro de la confianza en sí mismos, lo cual produce adormecimiento espiritual. ¿Oíste eso? Cuando tú confías en tu experiencia, cuando tú confías en tus años en la vida cristiana, tú estás confiando en ti mismo. Y cuando un pecador, hijo de Adán, confía en sí mismo, es, como dice la novela, una muerte anunciada. No recuerdo todo. Una crónica de una muerte anunciada. Mi amado hermano, la única manera de ser tragados por la tentación y el enfriamiento espiritual es estar conscientes de la astucia de nuestros enemigos. Satanás, el mundo y nuestro propio pecado van a tratar de enfriar nuestra devoción y comunión con Dios. Mis amados hermanos, es mi oración que a lo largo de esta serie el Espíritu Santo venga a tu corazón y puedas ver con claridad cuál es el estado real de tu vida espiritual. Que tú puedas ver cuánta devoción tú tienes en verdad por Dios. Cómo está tu corazón para que busques entonces ayuda a tu problema. Y yo te pido, mi hermano amado, que tú no trates de justificar tu pecado, que no trates de minimizar tu pecado. No te conformes con tener ideas, una idea de cómo a Dios ayuda en estos casos. Permite que Dios te hable y que tu comunión con Él sea tierna, cálida y fervorosa. No te llenes de justificaciones. Tú no entiendes, Joel. Tú no entiendes mi situación. Tú no entiendes cómo yo estoy. Tú no entiendes mis ocupaciones. Si tú te conformas simplemente con tener en tu mente una serie de credos, y esos credos no afectan tu corazón, no afectan tu vida, tu corazón, esos credos no avivan tu devoción por Dios, déjame decirte que todo lo que tienes es una ortodoxia fría que no sirve para nada. Es tiempo de detenernos, de escudriñar nuestro corazón y de dilucidar el verdadero estado de nuestra alma delante de Dios. Habiendo definido qué es decadencia espiritual, vayamos a establecer bíblicamente la realidad de este peligro. Que yo les diga a ustedes que la decadencia espiritual está cerca de nosotros, si no lo pruebe bíblicamente, solo será un sustico de mediodía. Pero si la palabra nos advierte a tener cuidado porque la decadencia está muy cerca de cada uno de nosotros, entonces deberíamos temer. ¿Enseña la Escritura que es posible para un creyente caer en un estado de decadencia espiritual? Podemos ver que sí. Hay muchos textos que lo prueban, muchos ejemplos en la Escritura que lo atestiguan, pero solo vamos a presentar unos cuantos. Veamos primero que la Escritura nos advierte que tenemos el peligro de deslizarnos. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 2. Yo quiero que vaya a su Biblia y lo busque. Hebreos capítulo 2, versículos 1 al 4. Hebreos capítulo 2,
versículos 1 al 4. Miren lo que dice la palabra de Dios aquí. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu, según la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros usamos la palabra necesidad para hablar de cosas que en realidad solo queremos eso. Alguien dice, oh, es que necesito un carro nuevo, 0 millas. Bueno, yo puedo entender que tú necesites un carro. Es posible que necesites el automóvil para moverte a tu trabajo, pero nadie necesita un carro 0 kilómetros. Tú quieres un carro 0 kilómetros. Ah, yo necesito tener un sistema de audio de 5.1 en mi sala. No, tú no necesitas un tipo de audio como eso. No necesitas un televisor de 500, porque no sé si eso existe, muy grande. Tú no necesitas ni siquiera un televisor. Usamos la palabra necesidad para muchas cosas que en realidad no necesitamos, solo las queremos. Pero mis amados hermanos, cuando Dios dice que necesitamos algo, Él sí está hablando de cosas que en realidad necesitamos. Miren cómo empieza el versículo 1 del capítulo 2. Por tanto, es necesario. Es imprescindible. Ahora déjenme ponerlos en contexto. Porque el versículo empieza con la expresión, por tanto. Esto une lo que el escritor bíblico está hablando aquí con el capítulo anterior. ¿Y qué habló en el capítulo anterior? Bueno, el capítulo anterior nos habló del lugar único que tiene el Señor Jesucristo en el universo. El Señor Jesucristo es la revelación máxima de Dios, es el Hijo de Dios, es el creador de todo cuanto existe. Mira los versículos 1 y 2 del capítulo 1. Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Mis amados hermanos, el Señor Jesucristo es único porque Él comparte la sustancia con el Padre. Con su palabra, Él sostiene todo el universo. Él es el autor soberano y supremo de nuestra salvación. Eso aparece en los versículos 3 a 4. Y es allí donde empieza ahora el asunto en el capítulo 2. Bien, si Jesucristo es la revelación máxima del Padre, si Jesucristo es Dios encarnado, si Él es el que sostiene el universo con la palabra de su poder, entonces lo que Él habla tiene autoridad máxima sobre nuestras vidas. Por eso dice en el versículo 1 del capítulo 2, por tanto, dado que Cristo es eso que dice, que he dicho, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Mi hermano, si hay una cosa que necesita el cristiano, si hay algo en lo que tú y yo deberíamos mostrar diligencia, es que cuando tú escuches la palabra de Cristo y tú te aseguras de que lo que estás escuchando es la palabra de Cristo, tú deberías procurar ser diligente en hacer eso que Cristo dijo. Cuando te asegures
que lo que se dice desde este púlpito es la palabra de Cristo, mi hermano amado, eso lo habló Dios, no porque lo dijo, estamos de acuerdo de que se dijo esto. Entonces Dios habló y tú debes ser diligente en hacerlo. Yo sé que tendremos la tentación de justificar el asunto como diciendo, todos lo hacen, el gobierno lo permite, es muy difícil en América y unas cuantas cosas más que utilizamos para autojustificarnos. No deberíamos hacer tal cosa. ¿Sabe lo que deberíamos hacer? Lo que dice el Salmo 119, versículo 60. Me apresuré y no me tardé en guardar tus testimonios. Mi amado hermano, déjame decirte una cosa. Si algo, y no somos perfectos, no somos predicadores perfectos, yo lo sé, pero algo que procuramos aquí, todo lo que nos paramos en este lugar, es enseñar fielmente lo que Dios ha enseñado. Y si tú oyes la palabra, si tú oyes lo que se dice y tú puedes con sinceridad, con mansedumbre entender que eso que se está diciendo es lo que dice la palabra de Dios, tú no deberías buscar una tangente, justificar tu pecado y continuar haciendo lo que estás haciendo. ¿Sabes lo que estás haciendo? Estás descuidando tu salvación. Miren lo que dice el versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si tú oyes la palabra y es obvio que eso es lo que enseña la palabra y tú no corres a obedecerla, estás descuidando tu salvación. Joel, hasta hoy yo pensaba que ustedes eran calvinistas. ¿Qué significa eso que tú estás diciendo? ¿Que la salvación se pierde? No, mi hermano, yo no te estoy diciendo eso. Si tú vas a Filipenses capítulo 2, versículo 12, se nos advierte, se nos llama a ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. No se llama a cuidarla, se nos llama a ocuparnos en ella. Y si tú no eres atento a las palabras de Dios, si eres negligente en estar ocupado en las cosas que se enseña, tú estarás descuidando tu salvación. La palabra que aparece allí para descuidar significa, oye esto, no mostrar interés, atención, cuidado de vida debido a una cosa o persona. Esta palabra era utilizada para hablar de descuidar un atuendo, descuidar el jardín, descuidar la educación de los hijos. Hermano, cuando o mi hermana, tú fuiste a una tienda por departamento, porque son los 15 de tu hija, y te compras un vestido, tú quieres estar hermosa lo más que se pueda el día de los 15 de tu hija. Y tu vestido te costó $150 y te lo pones. ¿Cuánto tú cuidas ese vestido de que no se ensucie, que no se le abra un hoyo? ¿No es verdad? Tú no eres descuidada con tu vestido. O imagínate que tienes un hermoso jardín ahí enfrente y tú me lo mantienes y tu esposo viene y se compra una de esas máquinas para cortar la grama y siembran plantas ornamentales hermosas en tu jardín y tú lo cuidas, tú tratas de no descuidar eso. Tú sabes lo importante que son nuestros hijos. Tú los amas, tú cuidas que su educación sea buena. Déjame decirte que más importante que un vestido de $150 y más importante que la grama de tu jardín es tu alma. ¿Recuerdan ustedes la historia o la parábola de Jesús de un hombre rico que dice, ¿qué haré? Yo que tengo ya tanto dinero,
yo sé qué haré. Tomaré estos graneros, los destruiré, haré graneros más grandes, los llenaré y luego diré, alma, sáciate. Dice el Señor que a ese necio le dijeron, necio, hoy vienen por tu alma y todo lo que has atesorado, ¿para quién será? Y el Señor Jesucristo dice que el alma es más importante que todo el mundo. Tu alma es más importante que todo lo que hay en este mundo. Ahora, miren el versículo 1 una vez más. Dice, por tanto, es necesario, es imprescindible, el término es dei en griego, que con más diligencia de quién, que aquellos que oyeron un ángel, el ángel le habló y dijeron, vamos a hacerlo. Que oyeron a una persona y dijeron, oh, sí, vamos a hacerlo. Cuando tú vas a la televisión y ves un comercial, yo espero que tú no creas en los comerciales, por lo menos no en la mayoría de ellos. Prometen algo que no va a pasar. Pero no conoces esas personas, sobre todo los que llegan de nuestros países cubanos, porque los cubanos no están acostumbrados a ver comerciales. Y de pronto llegan y ven y te ponen una faja y te ponen a un hombre que tiene, compre esta faja y se verá así. Y allá van los guanajos, así decimos en Cuba. Yo quiero esa faja, pero si acabas de llegar, no tienes, en Cuba decimos, ni un kilo partido por la mitad. Y quieres, yo quiero esa faja, yo no quiero tener mi barriga. Los hombres son diligentes cuando oyen a otros que piensan que saben. Y dice el texto, tú oyes a esos hombres que piensan que saben, déjame decirte que con más diligencia tú debes atender las cosas que habla Cristo. No sea que nos deslicemos. La palabra deslizarnos en griego se usaba para referirse a algo que fluye o que resbala. Tenía una connotación marítima para referirse al barco que era llevado por la corriente. Se ilustraba con el siguiente caso. Venía alguien con su bote al muelle y no era diligente en amarrar su bote al muelle de una manera adecuada. Venían las olas y poco a poco iban moviendo ese barco. Y poco a poco esa soga mal amarrada iba aflojándose, hasta que el barco estaba a la deriva. Hermano amado, la decadencia espiritual es un peligro para aquellos que no son diligentes en oír y hacer lo que dice la palabra. Es un peligro real. Pero no solo en la Escritura se nos advierte de que podemos deslizarnos. También se nos advierte que podemos endurecer nuestro corazón. Vayan al texto que leímos al inicio, Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 13. Hebreos 3, versículos 7 al 13. Hermano, este texto tiene una advertencia solemne para todo aquel que dice que es cristiano y está en este lugar. Miren lo importante de este texto. Por lo cual, como dice, ¿quién? ¿Viste quién es el que dice lo que vamos a decir ahora? No dice mi nombre, no dice el nombre de Ricardo, no dice el nombre de ningún líder de esta iglesia, no dice ningún ser humano, el Espíritu Santo. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A
a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Este texto es una seria advertencia a todos los que viven en el contexto de una iglesia local. Este texto fue escrito para todos los que viven, no importa si eres cristiano, creyente, profesante o incrédulo. Este texto es una seria advertencia para todo aquel que vive en el contexto de una iglesia local. Lo que encontramos en este texto fue dicho por el Espíritu Santo y nos advierte el peligro de endurecer el corazón, de ser incrédulo, de apartarse de Dios, de no hacer caso a la voz de Dios. En una iglesia hay varios tipos de personas. En una iglesia están los incrédulos, personas que visitan y que gustan de visitar. Ellos no son creyentes, son incrédulos, pero gustan de visitar una iglesia. Se puede ser un incrédulo. Cuando digo incrédulo, no significa que no cree en Dios. Hay una fe que se puede tener que no es salvadora. Los demonios creen y tiemblan y no van a ir al cielo. Serán condenados con Satanás. Ni aun los demonios son ateos. Y hay una persona que puede ser incrédula y gustar de ir a una iglesia local. Pero hay personas que profesan la fe. Y hay personas que no solo profesan la fe, hay personas que son creyentes. Y todos corren el riesgo de endurecer el corazón. Este texto algunos lo ven como que es dedicado solo a los que pueden apostatar. Yo no estoy de acuerdo con eso. Este texto se le habla a cristianos. Se le llama hermanos santos. Mira los versículos 14 y 15. Porque somos hechos participantes de Cristo. Es justamente después de esto. Con tal de que retengamos hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Por tanto, se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Se dice exactamente lo mismo. El texto presenta la horrenda posibilidad de que un participante de Cristo pueda endurecer su corazón. La manera en que el escritor se refiere a los lectores demuestran que muchos de ellos eran convertidos. Se les llama hermanos santos. Y ese término solo se puede aplicar a personas creyentes, convertidas. El peligro de endurecer el corazón y de apartarse de Dios debería llevarnos a un constante autoexamen para que sepamos el estado real del alma. ¿Puede un verdadero creyente apartarse de Dios? Sí puede. Por cierto tiempo. Apartarse. Dios le buscará y Dios le traerá, pero él puede apartarse de Dios. De ahí la advertencia en el versículo 12. Tened cuidado, hermanos, no sea que alguno de vosotros haya con corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ahora, ¿cómo puede una persona caer en semejante estado? Versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es alguien que oye la palabra de Dios y cree que es algo opcional. Mi hermano amado, a lo mejor esto para ti está siendo, en Cuba le llamamos eso, eso es antiflogitínico.
de verdad, si tú eres salvado, tú deberías estar prestando atención. Mi querido hermano, hay un peligro muy dañino cuando un creyente se acostumbra a escuchar sermones y a hacer caso omiso de lo que se está diciendo. Tú puedes estar endureciendo el corazón. Hay un texto más y con eso voy a concluir. Y es que en la Escritura se nos advierte que podemos dejar nuestro primer amor. Yo sé que es un texto conocido, pero quiero que lo veamos. Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 5. Déjenme establecer esto primero que todo. Se nos ha llamado a los cristianos a amar a Cristo con un amor inalterable. En una ocasión Jesús le estaba hablando a los fariseos y les dice, si vuestro Padre fuera Dios, ustedes me amarían. O sea, la conexión no podía ser más clara. Si alguien tiene a Dios por Padre, si alguien va camino al cielo, porque solo los hijos de Dios van camino al cielo, si alguien va camino al cielo, entonces la conclusión es que debe amar a Cristo. Ese es un llamado fundamental. En Juan 14, capítulo 15, se presupone que el cristiano ama a Cristo. Si me amáis, dice Cristo, guardad mis mandamientos. Y en el versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que es cristiano ama a Cristo. No se enseña a los cristianos a amar a Cristo. No hay una clase. Vamos a dar una clase de cómo podemos amar. No. Eso es algo que brota en el corazón del redimido. El salvado sabe que iba camino al infierno y que fue por la muerte de Cristo que él ahora es libre de su pecado y su camino es hacia el cielo. Por eso aquella mujer que lloraba y le limpiaba con sus lágrimas los pies del Señor y lo secaba con su cabello. Y el fariseo le dijo, esta mujer tú dejas que te haga eso. ¿Y qué dice el Señor? Aquel a que mucho se le ha perdonado, ese mucho ama. Entonces, ¿tú sabes de lo que Dios te ha perdonado? No hay que enseñarte a amar a Cristo. Tú amas a Cristo. Por eso, como dice alguien, cuando el cristiano muestra su amor para Cristo, los deberes se convierten en privilegios, las dificultades se desvanecen, los temores son sofocados, las dilaciones son amonestadas. Y cuando todo arde por Jesús, aquellos que han sido perdonados, justificados y adoptados como hijos, exclaman, aquí estoy, Señor, como un sacrificio vivo, tuyo en el tiempo, tuyo también en la eternidad. Pero tristemente el amor puede decaer. Puede decaer. Miren lo que dice Apocalipsis 2, 1 al 5. Escribe al ángel que está en la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Quién dice esto? Cristo dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras.
pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Noten, mis amados hermanos, que el problema de la iglesia en Éfeso es que no tenían amor por Cristo. Ellos amaban a Cristo. Miren el versículo 3. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. No se les acusa de no amar a Cristo. La acusación del Señor Jesucristo es que ellos habían abandonado su primer amor. A pesar de sus incesantes esfuerzos por apartarse de los malvados que habían ingresado en la iglesia para corromper a los miembros y que ellos habían perseverado, ellos ya no estaban amando al Señor como al principio. Ya no seguían mostrando el amor que tuvieron en los primeros años de su vida cristiana, cuando Pablo les ministró por 3 años. Ahora ellos amaban, pero no lo amaban como antes. ¿Cuál es el problema? Mi hermano amado, que lo que se espera de un cristiano es que cuando uno amó en su primer amor, ese amor vaya madurando y creciendo con el paso de los años. No es que vaya mejor, no, a veces se ven a los cristianos, a los creyentes nuevos con ese fervor y dice, claro, sí, ¿cómo tú no vas a estar así? Ahora estás en tu primer amor. ¿Sabes lo que se espera de ti que llevas años en el Evangelio? Que ames más al Señor Jesucristo. Porque tú tienes un entendimiento mayor de lo que es Cristo y su palabra que un nuevo creyente. Lo que estaba pasando en la iglesia de Éfeso es que en vez de ver las hojas verdes y hermosas de la primavera, se estaban viendo hojas marchitas, las hojas marchitas del otoño, hablando espiritualmente. Ya el corazón, el alma y la mente no estaban fervorosamente involucrados con el Señor. Todo era formalismo y externo. Miren lo que dice José Grau, uno de mis teólogos españoles favoritos. La rutina cede a la espontaneidad. Los conceptos tópicos de frases suplantan a Cristo mismo. La obra de Dios cobra más importancia que el Dios de la obra. La iglesia de Cristo que el Cristo de la iglesia. ¿Cómo es posible? A veces el enfriamiento es apenas perceptible, un proceso lento, mucho trabajo, falta de tiempo, pocas atenciones, poca oración. Cuando ocurre en parejas, hablando de matrimonios, desemboca en una crisis tarde o temprano. Igual sucede en el ámbito de nuestra comunión espiritual con Dios. Tú no quieres ocupar tiempo para el autoexamen. Tú no quieres ocupar tiempo para ver el estado real de tu corazón. Tú no quieres ocupar tiempo para la oración, para leer las escrituras, para estudiar la palabra. Tú no tienes tiempo para eso. Déjame decirte que lo que vendrá es enfriamiento espiritual. Y luego vendrás con pena y dirás, ¿qué me pasa? ¿Y por qué yo estoy así? Es que soy un témpano. Es que no hay sentimientos fervorosos para con el Señor. ¿Qué me pasa? ¿Por qué no soy diligente en la obediencia? ¿Por qué siempre es queja, queja y queja? Son las consecuencias de una vida de descuidos, de una vida donde no se le dio prioridad a su comunión con Dios. Mis amados hermanos, puede ser que ahora estés gozando de un tiempo donde tus afectos por el Señor son cálidos y vibrantes. Tu comunión con Dios es íntima y placentera. Yo te advierto a estar atento a esta serie que estaremos dando en estos domingos, porque la decadencia espiritual siempre está cerca de cada uno de nosotros.
y puede afectarte en cualquier momento. Solo 2 palabras de aplicación. En primer lugar, mi hermano, si tú has oído mis palabras en esta mañana, mantente alerta sobre el estado espiritual de tu alma. ¿Has llegado tú a hacer tu devocional diario, donde tú tomas tiempo para orar y leer tu palabra y tú dices, wow, no tengo ganas, no tengo ningún deseo de leer la palabra, no tengo ningún deseo de elevar mi oración a Dios? Déjame decirte una cosa, que ese es el día que más lo necesitas. Joel, es que tú no sabes, yo no tengo tiempo. Déjame decirte una cosa. Dios nos ha dado un día de 24 horas. Oye, Dios nos ha dado un día de 24 horas, de 23 horas, 59 minutos y unas décimas de segundo. Y todo lo que Él te ha mandado, todo cabe ahí. Todo cabe ahí. Todo lo que Dios te ha mandado cabe en ese día de 23 horas y 59 minutos y segundos. Todo cabe ahí. Si hay algo si no te cabe, dedicarle tiempo a tu esposa, a tu esposo. Si no cabe, dedicarle tiempo de instrucción bíblica a tus hijos. Si no cabe tiempo para hacer tus devociones privadas, donde tú eleves tu alma a Dios en oración y leas las Escrituras, muchas cosas sobran. Y un creyente que ama a Cristo, un creyente que ama obedecer a Dios y glorificarle a Él, verá lo que hay en su día y quitará lo que sobra. Lo quitará. Pero Joel, eso me va a doler. Sí, ¿sabe cómo lo llamó Dios? ¿Sabe cómo lo llamó Cristo? Sacarse un ojo, cortarse una mano. ¿Recuerdas a Jesús diciéndole a los fariseos que si tu ojo te era ocasión de caer, ¿qué debías hacerlo? Y no está hablando en un sentido literal de sacárselo. Está hablando obviamente con una figura. La idea es 2. Sí, hay sacrificios que vas a tener que hacer por causa de tu alma y va a doler. No te estamos presentando aquí. No te preocupes. Aquí Dios lo tiene todo resuelto. No va a haber ningún problema, no va a haber ninguna dificultad. Ese Dios no se predica aquí. Será duro, será difícil. Duele la imagen de sacarse un ojo, duele eso, cortarse una mano, duele. Pero aquel que es creyente y que ama al Señor, mirará su día, se cortará su ojo, se arrancará su ojo, se cortará la mano para glorificar a Dios. Porque Él nos compró para Él, porque somos de Él y porque le amamos. Y porque queremos cuidar de nuestra alma y no queremos vernos viviendo vidas tristes espiritualmente hablando por la sencilla razón de no oír lo que Dios ha dicho que debemos hacer. Así que mantente, mi hermano, mantente alerta sobre el estado de tu alma. Yo no espero ser popular con un sermón como este. Yo espero ser fiel a tu alma. Y puede ser que en tu mente estén pasando una pila de justificaciones. Dios me conceda tu corazón y que tú oigas de lo que estamos hablando. En segundo lugar, mantente alerta sobre el estado del alma de tus hermanos. Recuerda el texto de Hebreos capítulo 3 donde dice, por tanto, alentaos los unos a los otros para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. La vida espiritual de tu hermano es tu responsabilidad.
Nosotros no somos Caín. ¿Recuerdas cuando se le preguntó, Dios le preguntó a Caín, Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué le respondió ese blasfemo a Dios? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Mi hermano, tú eres guarda de tus hermanos. Dios te ha puesto en esta iglesia para que no solo tú camines en santidad para la gloria de Dios, sino que ayudes a tus hermanos a caminar en santidad. Cuando veas algo que no está bien, allí tú sacarte el ojo será que tendrás que llamarlo y decirle, mi hermano, ¿qué pasa? Y hablar con él y exhortarle como hermano que somos. Porque nosotros no somos Caín, nosotros somos guarda del hermano. Estaré orando por esta iglesia durante esta serie y quiero que oren conmigo para que Dios se glorifique entre nosotros. Vamos a orar. Oh Padre, gracias por la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Gracias por la vida que tú nos has dado, que es una vida plena y abundante. Pero Señor, reconocemos que aún mora el pecado en nosotros. Ya no es nuestro dueño, ahora es nuestro enemigo. Pero está allí y nos afecta. Concédenos, oh Dios, en tu gracia. Oh Señor, tú que eres nuestro pastor, tú que eres el que haces, el que produce en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Te rogamos que tú nos ayudes en nuestra carrera cristiana. Señor, nosotros queremos seguir con los ojos puestos en Jesús porque Él es el autor y consumador de la fe. Pero, oh Señor, necesitamos de ti, necesitamos de Cristo, porque separados de Él nada podemos hacer. Concédenos, oh Señor, el que podamos estar por tu gracia atados, amarrados a la mano de Cristo todo el tiempo, en dependencia de Él. Ayúdanos a correr la vida cristiana. En el nombre de Cristo oramos. Amén.